Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hey, qué gusto tenerte aquí. No sé de dónde nos estés viendo, pero es un gusto tenerte con nosotros. Mi nombre es Mayra Pachamama. Soy directora de la escuela Tarot Oro Interior. Y hoy aprenderemos de simbología, arte e historia con la rueda de la fortuna. Conoceremos qué nos enseñan sus secretos de este arcano. Quédate, realmente será muy interesante. La fortuna enseña más a los hombres cuando les es adversa que cuando les es propicia. La buena fortuna siempre engaña con sus falsas apariencias de felicidad. La adversidad es sincera, pues te demuestra que lo que es inestable, la primera engaña, la segunda instruye, porque en la rueda de la vida las adversidades nos han de dar lecciones muy valiosas. Pero adentrémonos en este arcano, descubramos sus secretos y comencemos por observar que en el centro de este arcano encontraremos la palabra Torah. ¿Y qué es la Torah? El libro de la ley de los judíos, y está conformado por los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Es el texto más antiguo y sagrado para los judíos. En lo personal, a mí me gusta observar, y yo he observado y aprendido que la Biblia empieza con el logos, que es la palabra, el poder de la palabra, dicha en orden y con orden. Hágase la luz y la luz se hizo. ¿Qué nos quiere decir? La importancia que tiene el orden de la palabra. Y aquí veremos que gracias a la arqueología y la paleografía, que estos signos que observamos dentro de esta circunferencia corresponden a los 4 signos fijos del zodiaco babilónico. El buey representa a Tauro, el león obviamente a Leo, el águila a Escorpio y el hombre o ángel a la constelación de Acuario. Y si observamos encontraremos en las 4 esquinas de este arcano los llamados tetramorfos. ¿Y qué son estos tetramorfos? Te preguntarás. Y ahora lo sabremos. Pero para eso comencemos por hablar un poco del arcano del mundo, pero de la familia marsellesa. Encontramos un elemento iconográfico desconcertante llamado los tetramorfos. Esta composición fue muy recurrente en el arte cristiano medieval para mostrar a Cristo y a los 4 evangelistas, que en el sentido de las agujas del reloj son Mateo con apariencia de ángel, Juan simbolizando el águila, Marcos representado por el león y Lucas identificado como el toro. Uno de los motivos más comunes del arte cristiano es el llamado tetramorfos, que viene del griego tetra, 4, forma. Es una representación de un conjunto de 4 elementos. Esto es literalmente de 4 formas. Y es la manera más común de representar a estos 4 evangelistas. El ángel, que representa a San Mateo, que defendió a la humanidad de Cristo a través de su testimonio. San Mateo simboliza el nacimiento y debe situarse a la derecha de Cristo. El león representa a San Marcos, porque su evangelio comienza con la predicación de Juan el Bautista, la voz que clamaba desde el desierto. Seguimos con Lucas, el toro, que habla del sacrificio de Zacarías, padre de Juan el Bautista. El animal elegido para los sacrificios era generalmente el toro. Además, San Lucas habla extensamente del sacrificio de Jesús en la cruz, simbolizando así la pasión de Cristo. Por otra parte, Juan es representado como el águila, porque su evangelio habla de la divinidad del logos, la palabra, y se eleva en las regiones más elevadas y sublimes del conocimiento. Como el águila,
se eleva en el vuelo hacia el sol, el único animal que puede mirar directamente hacia su luz, hacia la luz, y se encuentra a la izquierda de Cristo. También los apóstoles pueden ser representados simplemente sentados o escribiendo sus evangelios junto a su animal simbólico, y así es como lo vemos en esta rueda de la fortuna de Rider. Y entonces podemos describir un sincretismo muy interesante entre estos símbolos. Los símbolos astrológicos, los elementos agua, tierra, aire y fuego, y los 4 evangelistas. Alrededor de esta rueda encontraremos una serpiente, a Hermanubis y a la Esfinge, e iremos descubriendo los secretos de cada uno de ellos. Pero comencemos primero con las cosmovisiones diferentes que tiene la serpiente. La serpiente era considerada la fuerza vital, pero también se le consideraba la fuerza de destrucción, inmortal, ya que aparecía en primavera renovada, tras el largo letargo invernal, y por lo tanto era considerada como símbolo de inmortalidad, protectora del universo, de la vida y representante de la eternidad, protectora de las piedras preciosas de las puertas. Es por eso que aparecen frecuentemente en los santuarios hindúes y budistas. La serpiente también expresaba el poder del mundo de abajo para regenerarse. Además, la forma de su cuerpo hace alusión a los ríos, a los flujos del agua, y no pudiéramos descartar también el movimiento de la lengua, recordando también que la serpiente tiene una lengua viperina. En la cosmovisión andina encontraremos 3 planos: el mundo de arriba o de los dioses, Haná Pachá; el mundo terrenal o de los vivos, Caipacha y el Inca; y en el tercero era el del Ucupacha, que era el mundo de abajo o el de los muertos. La serpiente representaba lo infinito para los incas. Simbolizaba el mundo de abajo o el mundo de los muertos, que era el Ucupacha. Cuando las personas abandonaban el mundo terrenal, se unían a esta otra dimensión representado por la serpiente, ya que los humanos recorremos un camino, el camino de lo humano a lo divino. El mundo de las experiencias, la llamada noche oscura del alma, que nos lleva a lo más profundo de nuestros propios demonios. ¿Y acaso eso no es ir al inframundo? Y esto lo enlazaremos con la palabra humano, que proviene del latín humus, tierra, raíz de humildad, lugar en donde habitan los gusanos. Y por eso es que nosotros tenemos que ir de la tierra al cielo, de lo humano a lo divino. Y veremos que uno de los 3 animales más importantes en Mesoamérica también fue la serpiente, y encontraremos que son representados en los diversos códigos. Esto era un signo de buena fortuna para los mayas, pero para otros eran de carácter mítico. Sin embargo, de todas ellas, la que posee una gran complejidad es la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Sin lugar a dudas, es un ejemplo de cómo un símbolo evolucionó hasta convertirse en una de las nociones más sólidas y con diversas connotaciones relacionadas con la vegetación y el poder. Kukulcán fue un símbolo del héroe cultural, responsable del esplendor de Tula, y ya en esas épocas tardías adopta la forma de Ecatl Quetzalcóatl, dios del viento. Y si el viento es la vibración, también el viento representa la palabra. ¿Y no es acaso en la palabra donde pedimos fortuna, amor, armonía, metas, sueños? En fin, tantas cosas que pedimos con la palabra. En el camino de la iniciación, llamada también el camino del mago, todo inicia con la palabra. ¿Y acaso una serpiente no tiene una lengua?
viperina partida en dos. Aprender a manejar nuestra palabra es sumamente importante, pues las palabras, nos maldicen o nos bendicen. El Señor del viento, la creación y la claridad, esto lo atribuían los mexicas a la invención del lenguaje, la agricultura, el arte, las expresiones que construyen la cultura humana. Todo esto era atribuido a Quetzalcóatl. Y avanzando en el camino del conocimiento de la rueda, porque nos iremos hacia otra simbología que será la de Hermanubis. Y comencemos por hablar de los romanos, que tenían una reconocida capacidad sincrética, y de ahí que adaptaron la religión helénica, clásica a la suya, latinizando los nombres. Esta era una tendencia conocida e interpretada como interpretatio graeca, como así pasó de ser Zeus a Júpiter, Hera se convirtió en Juno, Poseidón se convirtió en Neptuno, y así con cada dios griego se hizo la sincronicidad. Pero por encima de todo, los romanos eran prácticos, y si la gente quería seguir otra fe, no tenían mayor problema. La verdad es que eran bastante respetuosos. En esta situación en donde se sincretiza, había de nacer Hermanubis, el cual se le consideraba el revelador de los misterios del inframundo, entendiendo por tal no el Hades, sino el rincón más profundo de nuestro mundo. Por eso también develaba los secretos de la sexualidad. Su tarea guardaba cierto parecido con la de Anubis, quien aparte de embalsamar los cadáveres, se encargaba de contrapesar el corazón de los difuntos con la pluma de Mat para determinar su salvación o su condena. Anubis también era quien guiaba a dichos difuntos a presencia de Osiris, lo cual sirvió a los griegos para relacionárnoslo con Hermes. ¿Y quién es Hermes? Heraldo olímpico. Junto a Iris reunía cualidades como la astucia, el engaño. A él le correspondía también la labor de custodiar los viajes. Y no había viaje más importante que el último. Por eso también ejercía de psicopompo, o sea, guía de los muertos hacia el inframundo, igual que Anubis. Pero es que además también apadrinaba la elocuencia, lo que combinado con la ocupación anterior le convertían en un hermeneus, un intérprete que viaja con extraños y era capaz de entender el significado oculto de las cosas. Y qué interesante todo esto, ¿se fijan? Dan un viaje hacia el mundo de los muertos, hacia el mundo oscuro, hacia el inframundo. Pero ahora vamos a ver en la cultura mesoamericana y vamos a hablar del camino del jaguar. El misterio de la naturaleza humana se esconde tras la figura del jaguar. Para los guerreros del antiguo imperio maya, el jaguar simboliza el producto de la transformación humana, del animal a lo divino, de lo bajo a lo alto, de la oscuridad a la luz. ¿Les suena? De la noche al amanecer. El camino del guerrero espiritual es el camino del guerrero cuya lucha es consigo mismo. El guerrero conquista su propia naturaleza, su propia jungla. El jaguar puede ver en la noche. El humano desciende a su propia oscuridad para descubrir su propia luz. ¿Y no les parece muy similar? Recuerden que las cosmovisiones al final todas nos llevan al mismo crecimiento. Pero vendrá el último más difícil desafío de la esfinge. Vayamos ahora a la mitología griega, la esfinge. Esta era una criatura mítica de destrucción y mala suerte, que se representaba con rostro de mujer, cuerpo de león y alada. Era mitificada como traicionera y despiadada, capaz de matar y comer a aquellos que no fuesen capaces de responder a su acertijo. Y no es como
un acertijo, un juego de palabras con una respuesta oculta, presten atención. Para la mayoría de los escritores de la antigüedad, la esfinge era única y de ascendencia divina. Y aquí quiero reiterar que recuerden esta palabra porque será muy importante en el cierre de nuestra explicación. Para algunos se trataría de una especie de animal. Así, Plinio el Viejo señala que las esfinges habitaban en las zonas más remotas de Etiopía y tenían un pelaje pardo y rojizo. Algunos dicen que fue enviada por un dios, pero no hay acuerdo sobre cuál. La mayoría de los autores señala que fue la vengativa Hera. La esfinge que se sentó en uno de los montes del oeste de la ciudad de Tebas, el Fisio o el Antedón, desde ahí se dedicó a asolar la campiña tebana, destruyendo las siembras, matando a todos los que no fueran capaces de resolver sus enigmas. Mataba estrangulando y algunas opiniones referían que de ahí su nombre, ya que cerraba el paso del área a los desafortunados que caían en sus garras. Se dice que la esfinge custodiaba la entrada a la ciudad griega de Tebas, preguntando un acertijo a los viajeros para permitirles el paso. El acertijo, este era el acertijo, que ser provisto de voz es de 4 patas, de 2 y de 3. O otra elocución de este acertijo es la siguiente: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Si alguien sabe este acertijo, por favor en los comentarios contéstenme, ahí platíquenme. Y esto nos pudiera hacer referencia a la esfinge en el camino del mago, donde ésta representa el obstáculo que se presenta ante una meta valiosa que has elegido para llegar. La esfinge, cuando llegamos a estos lugares como Egipto, las gárgolas en las iglesias que están llenas de oro, eran como esos monstruos que espantaban para que no te acercaras a lo valioso. Entonces, la esfinge en el camino del iniciado, en el camino de la espiritualidad, es el obstáculo que nos está haciendo ver que lo que está delante, lo que hemos querido lograr, es valioso y que esos obstáculos solamente nos hacen referencia a que debemos seguir adelante. ¿Dónde esta representa el obstáculo? Ok. El acertijo es descubrir qué es lo que nos impide llegar a eso que queremos. El acertijo es lo oculto en nuestro inconsciente que debemos hacer consciente para llegar a donde queremos llegar. Y aquí, muy importante, ¿por qué? ¿Por qué el poder de la palabra? Porque nos han dicho muchos ejemplos, esta parte de, quiero una pareja para vivir, una pareja, encontrar el amor. Pero pareja viene en 2, es en par. Entonces ya estás diciendo mal tu palabra, ¿no? Y ahí ya hay una esfinge atorada. Entonces tienes que ver por qué pides 2 y no solo un compañero, ¿no? Que esté a tu lado, ¿no? Un hombre fiel, que usualmente un hombre fiel es un hombre casado. Y también tu palabra ya va mal dirigida. Entonces ahí tienes que desocultar en tu palabra por qué está mal dirigida tu palabra. Es como si fuera un acertijo y ahí está el obstáculo. Pero vamos ahora hacia la cultura mesoamericana. Y fíjense qué interesante, porque el camino del guerrero es la serpiente, el jaguar que está en la oscuridad y por último es el águila. Es un animal relacionado con el sol, ¿no? Seguramente por la majestuosidad con que aparentemente vuela delante del astro. Esta ave participa en uno de los mitos de creación junto con el animal que es su contraparte, el jaguar. Ambos estaban estrechamente vinculados. Uno de los mitos prehispánicos cuenta que en Teotihuacán, lugar en el que se crearon el sol y la luna, el águila pasó por la hoguera en que se sacrificaron los dioses, que se quedaron convertidos en astros. Al cruzar el águila, parte de las plumas se le quemaron,
por eso es blanca con negra. El águila vuela alto, es libre, ha podido domar el viento, ha podido manejar la palabra, ya ha pasado por esa oscuridad. Y el humano necesita encontrar el poder en su palabra, porque sólo así se convertirá a lo divino. Quiero mostrarles. Y podríamos entender que esta serpiente nos habla que somos humanos y que cuando nosotros pedimos algo, de alguna forma tenemos que cuidar nuestra palabra al pedirlo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando empezamos a pedir algo al universo, a Dios, a los ángeles, a cualquiera de nuestros guías espirituales, todavía estamos como que, si no tenemos un camino espiritual, todavía estamos como los gusanitos, ¿no? Ignorantes de cómo pedir eso que queremos. Y entonces, para saber que eso nos llegue, si no hay merecimiento, si no hay un crecimiento, no sabemos cómo pedir. Y entonces para eso tenemos que irnos hacia el inframundo de nosotros, ¿no? Hacia como el jaguar, a ver en nuestra propia oscuridad cuáles son los demonios que nos acosan, esos demonios que no nos dejan tener eso que al principio pedimos con la palabra. Y entonces tenemos que viajar con Hermanubis, con el jaguar, hacia lo más profundo de nosotros, hacia la oscuridad. Pero por último, cuando nosotros ya descubrimos por dónde, entonces sabemos el por qué elegimos o pedimos mal. A veces desde esas carencias, desde esa falta de merecimiento, desde esas situaciones que están en nuestro inconsciente y que aún no hemos podido descifrar. Pero ya cuando las desciframos, entonces nos vamos caminando, ¿no? Y encontramos la esfinge. ¿Y qué pasa? Cuando encontramos la esfinge, algo se nos atora, ¿no? Pero ya tenemos las palabras adecuadas. Y entonces ahora sí vamos a decir, yo quiero un compañero de vida. Yo quiero encontrar trabajo. Yo quiero atraer a mi persona prosperidad. Pero ahora ya sabes manejar las palabras, pero no solo sabes manejar las palabras, ya estás en orden, como ya te adentraste al oscuro, bueno, entonces ya ahora la esfinge te dejará pasar y te dejará llegar hacia la meta. Y entonces iremos de lo humano a lo divino. A mí me gusta mucho integrar las diferentes cosmovisiones, no solamente la cosmovisión de la mitología o la muy referida al tarot, que es la de la Kabbalah. A mí me gusta también mucho las mesoamericanas, son mis favoritas, y todas las cosmovisiones nos llevan a ese crecimiento de lo humano a lo divino. Y fíjense, algo que quiero agregar es, esta carta también nos habla mucho de los ancestros, de los patrones. Y no es en los ancestros en donde venimos repitiendo ese patrón generacional que necesitamos transformar y cambiar. O sea, esta carta de verdad que es una maestra de vida. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño resumen, este conocimiento de la simbología. La verdad, fue hecho con mucho cariño, fue hecho con mucho amor. Si tienen dudas, si quieren ampliar algo, déjenmelo en sus comentarios, suscríbanos, síganos, compartan, déjanos un like. Y recuerda, ¿sí? Tu lengua, tu palabra tiene poder. Cuidado con lo que dices, porque tu palabra es la varita mágica y el universo y Dios es el genio de la lámpara maravillosa. Esto es Tarot Odo Interior. Muchas gracias.